Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tintagrama Literario, que como saben es un refuerzo de mi blog Tintagrama Literario, al que los invito a seguir. También pueden dejarme su like si les gusta este video y sus comentarios para que pueda mejorar el canal. Y también los invito a suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones de las próximas subidas. Hoy el tema que vamos a tratar es cómo crear personajes para tus cuentos. Si bien en los cuentos lo importante es la anécdota, es decir, de qué trató o qué sucedió en ese relato o historia, y no tanto los personajes, además porque es más breve un cuento que una novela, es fundamental crear personajes atractivos e influyentes en los lectores. Son para mí tan importantes como la historia. Por esta razón compartiré una serie de 6 claves para que los personajes no sean chatos, planos, unidimensionales, como se puede decir. Teniendo en cuenta estas claves, podrás mejorar la tridimensionalidad de los personajes de tus relatos. Uno aprende del error, así como aprende mediante la práctica constante, con mucha lectura y mucha escritura. Cuando decimos, o cuando digo, mejor dicho, lectura, no solo es de la obra de otro escritor, sino de la nuestra. Volver a nuestros textos para una corrección muchas veces nos muestra cómo mejorar algunos elementos, entre estos, la construcción de los personajes. Bueno, sin extendernos más, te digo, la primera clave, un personaje que tenga una voz que transmita emociones directas al lector. Es decir, la persona y el número en la conjugación verbal es muy importante para lograr que un personaje tenga un impacto especial en determinados textos. La primera persona da proximidad inmediata con el lector y logra captar desde el primer instante cierta atención. Si leemos un relato, por ejemplo, que comienza: el verano que despidieron a su madre, los hermanos de Pedro descansaron toda la culpa en su pequeña espalda. Será muy diferente a la construcción que diga: el verano que despedimos a nuestra madre, mis hermanos descansaron toda la culpa en mi pequeña espalda. Como lectores, el uso de la primera persona facilita la empatía. Cuando existe un narrador en segunda o tercera persona, hay que trabajar con un poco más de cuidado y técnica. Para este caso, la voz del narrador debe generar expectativa y transmitir las emociones que muchas veces se refuerzan con la reproducción de diálogos directos de los personajes. Al menos es un recurso que yo utilizo. Incorporo voces con guiones de diálogo y eso les da voz a esos personajes y con ello también una mayor dimensión. Por ejemplo, como escritor, llevo una historia como Levántate y anda, de mi libro Auticismo, en la que una madre entra en profunda depresión por algo que sucede con uno de sus hijos y desconoce el dolor que atraviesa el hijo que le ha quedado. Entonces, si bien la historia tiene un narrador, usando la segunda o la tercera persona, depende del caso, en un momento este hijo, envuelto en llanto, dice: no me dejes nunca, mamá. Y creo que en esa sola oración o construcción uno es tomado y arrastrado por el personaje mismo directamente hacia ese instante, como si cobrara vida en la realidad. Segunda clave: el personaje debe tratar que el lector de alguna manera logre identificarse con él, con este personaje, sentirse alcanzado por algún suceso que vive el personaje o lograr la empatía con la causa de ese personaje. En algún punto de la historia debe suceder que como lector vivas a la par lo que sucede en la vida del personaje o te genere curiosidad, saber qué le sucederá al personaje a partir de algún suceso en particular. Pasa algo que te haga preocupar o entusiasmar con ese personaje. Un recurso es tomar características de gente que nosotros conocemos, usar particularidades de la gente que nos rodea, siempre le da cierta dimensión de realidad. Me gusta utilizar, personalmente, características mías
o actitudes que he realizado en determinados casos o pensamientos que he tenido en determinadas situaciones, así como usar anécdotas o pasajes de mi vida, porque siento que le dan cierto realismo, ¿no? O sea, en algún punto con esto logro empatía con el lector. Uno de mis recursos es modificar características o pasajes para que no sean una representación literal, sino una versión propia que ese personaje necesita en la historia que yo estoy narrando. Por ejemplo, si un hecho me sucedió en la escuela, yo usaría la locación de un club de barrio, por ejemplo. Bueno, esta clave es eso, tratar de contar cosas o utilizar lugares que logren una realidad y una empatía con los personajes, tratar de humanizarlos. Ya voy a desarrollar un poco más el tema de la humanidad en otra clave. La tercera clave, esta es un poco más breve, más concisa, es que el personaje debe perseguir una meta, debemos ponerle un objetivo. Entonces, como lector, vamos a seguir ese camino, ese trayecto hasta la meta. Vamos a desear saber qué pasa al final y acompañaremos al personaje o a los personajes en su recorrido, por así decirlo. Esto sería que en el comienzo, o al menos ahí en el nudo, le ponemos un objetivo, una razón de ser a ese trayecto que después, bueno, nos llevará hacia el final. La cuarta clave, el personaje debe estar completamente pensado. Ese personaje debe tener una vida y con características propias. Todo eso que lo define permite comprender las decisiones del personaje. Y aunque no lleguemos a mencionar toda la biografía de ese personaje, todas las características que sabemos y todo lo que le pudo haber pasado a ese personaje, aunque no lleguemos a mencionar todo esto, hay que desarrollar de alguna manera lo principal para que se comprenda por qué dice o hace o por qué tomó tal decisión. Esto le dará una tridimensionalidad o la tridimensionalidad que buscamos. Penúltima, quinta clave. El personaje, en el mejor de los casos, es conocido a través de sus acciones. Cuando comencé a escribir siempre los describía mucho, con muchos adjetivos. Pero con la madurez literaria me di cuenta que me di cuenta que el lector tenga un trabajo intelectual de reconocimiento y de interiorización y también inferir un poco algunas cosas, ¿no? Tiene mucha calidad poner en acciones las características de nuestros personajes. No es lo mismo decir María era una joven muy buena y dulce que decir María no dudó un solo instante en ayudarle a cruzar la calle. El hecho de escapar de los adjetivos es muy común hoy en día. En cualquier taller literario se guía hacia ese estilo de construcción u oración que evite decir María era una joven de cabellos rubios, siempre con prolijos peinados, para buscar otras formas que nos cuenten más del personaje. Por ejemplo, María usaba su cabello tan prolijo como todas las cosas en su escritorio. ¿Se entiende? Esto nos da una dimensión mayor de cómo es María, sin necesidad de ser tan puntual y tan subjetivo en algunas cuestiones que podemos inferir. Y por último, que es el personaje debe ser creíble, tener características de humanidad, no ser totalmente bueno o totalmente malo, o por completo ingenuo, o completamente vivaz o sagaz. No puede ser del todo débil, ni tampoco completamente fuerte, porque los seres humanos, si somos confiados, también dudamos. Si somos fieles, en algún aspecto engañamos, y si somos débiles, en algún momento nos empoderamos, o fortalecemos y luchamos. Bueno, espero que estas 6 claves les hayan ayudado a plantearse por ahí en la creación de esos personajes. Si tienen alguna pregunta me lo ponen en los comentarios. Yo trato de no extenderme tanto, traté de ser, digamos, lo más
breve. Me cuesta a veces no irme por las ramas, pero trato de que sea breve y de última dejarle a ustedes una puerta abierta hacia las dudas y pregunten acá abajo en los comentarios. Y bueno, nada más, un abrazo fuerte para todos y nos seguimos encontrando aquí en Tintagrama Literario. Chau, chau.